el que pesa más es la falta de educación con calidad. Capacitación. Y orientar la educación técnica de acuerdo a las necesidades que tiene el mercado hondureño. Así es. ¿Coincides? Totalmente. Alberto? Mira, los dos ejemplos más elocuentes de países que hace 20 años eran totalmente sumidos en la pobreza y hoy están totalmente insertados en el camino al desarrollo, China y la India. Y los dos lo han hecho con educación. Es una apuesta importante en educación, no es gratuito y esto es totalmente comprobable. Si tú caminas a cualquiera de los campus de universitarios de Estados Unidos, por supuesto los mejores, pero también los de los medios y los más bajos, al menos la mitad, un 40% de la población estudiantil de estos campus son de indios y de chinos. ¿Por qué? Porque estos salen del sistema educativo. Hay que decir que Estados Unidos sigue siendo el centro educativo universitario más importante del mundo en cuanto a la calidad, y estos muchachos indios y chinos salen preparados para acceder a la educación superior de Estados Unidos. Pues es la apuesta del gobierno. Mira, y pensar que hace algunos días fui objeto de un escarnio en las redes solo por pedir que hubiese clases en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y pensar que solo por decir, perdimos 1 año y medio en la principal universidad pública del país. No hubo clases porque se la tomaron, 1 año y medio. Gente que no se graduó, gente que aún sigue, que debió haber terminado su carrera hace 1 año y medio, pero estuvo paralizada 1 año y medio. El otro día se la volvieron a tomar. Y exigí que hubiese clases y que se investigara por el Estado, porque quienes se la tomaron estaban encapuchados, eran o no estudiantes, porque un país como Honduras no podría darse el lujo de perder otro 1 año y medio en su principal universidad pública. ¿Qué sucedió? Un líder político y sus afines me atacaron en las redes sociales. Y no quiero asumir una actitud egocentrista aquí del yo, pero con lo que estabas diciendo, Alberto, con lo que ha dicho alguna gente, con lo que han dicho ustedes, tenemos la razón, Mayra. En la educación está la salvación y el futuro con dignidad de Honduras. Todo aquel que afecte la educación, que paralice la educación, está bien. Si hay que protestar, que sea en función de reivindicar la educación, de mejorar la educación, pero paralizando centros educativos, ¿cómo vas a mejorar la educación? Y por fines políticos, porque las demandas Entonces, no son necesariamente educativas. Bueno, dejo eso personal, pero creo que tenía la razón. Honduras no puede darse el lujo de seguir así en esta ingobernabilidad educativa. Y esto más que conste, por lo menos en los últimos años hemos logrado al menos 200 días de clase, ¿va? Pero el problema es la calidad, el problema sigue siendo la calidad de nuestra educación. Señor secretario de Trabajo, don Carlos Madero, bienvenido, buenos días. Sí, buenos días, Renato, y buenos días también a sus panelistas que están ahí. Yo creo que es muy importante el tema que se está tocando, sobre todo en relación al sistema de educación trascendental. Mire, está demostrado que un país que tiene problemas de empleo es inversamente proporcional a un país que tiene problemas de educación. O sea, cuando el sistema de educación, los países somos los que el sistema de educación nos produce, y al final eso se traduce en el mercado de trabajo. Ahora, el gobierno está haciendo grandes esfuerzos y yo creo que hay una cantidad de programas de empleo para diferentes necesidades. Recordemos que los mercados de trabajo son totalmente diferentes. No es lo mismo, así como le decía su panelista, no es lo mismo trabajar en commodities que trabajar en áreas urbanas, que es lo que ocurre normalmente aquí en Honduras. Estamos bastante segmentados según el área donde efectivamente se ocupa. Por ejemplo, tenemos programas que tienen que ver con áreas rurales y tenemos programas que tienen que ver con áreas urbanas. Ahora, al final de cuentas, a largo plazo, esto requiere ciertas reformas, sobre todo en el sistema de educación no formal, lo que tiene que ver con el INFOC, por ejemplo. Es un tema que ya lo estamos trabajando en las fuerzas de tarea, empleo que creó el presidente Hernández, y es trascendental. Mire, los puestos de trabajo se dividen según las capacidades y las competencias. Cuando un empresario dice que prefiere a un bachiller que sepa trabajar hojas electrónicas de contabilidad, lo que realmente está diciendo es que lo que quiere es una competencia. Por ejemplo, si yo voy a contratar a un camarógrafo, por ejemplo, en Televicentro, lo que el empleador va a buscar en primer lugar no es si tiene un título o no, va a buscar si sabe utilizar la cámara o no sabe utilizar la cámara.
Y ahí es donde está uno de los grandes rezagos que le vamos a entrar a trabajar fuerte. Ya estamos en esa planificación que tiene que ver con un sistema de formación profesional más amplio y que está orientado a la demanda, porque de esa medida vamos a conseguir mejores puestos de trabajo. Cuando nosotros hacemos las famosas ferias de empleo, ¿verdad?, que llega a un montón de gente, uno se da cuenta de cómo está segmentado el mercado de trabajo. Por ejemplo, yo pido puestos de trabajo para ingenieros eléctricos y de repente llega uno en todo el día, o llegan dos. Pero pido puestos, por ejemplo, para peritos mercantiles y de repente tengo 10 plazas o tengo 20 plazas, pero me llegan 500 peritos mercantiles. Entonces tiene que ver con la formación técnica, que eso hace la productividad de la mano de obra. Y eso es muy importante porque al final de cuentas es el factor que más incide en la colocación de una persona. Por lo tanto, el tema de la reforma de las competencias y cómo vamos a entrarle a este tema con el programa Honduras 2020 es significativo. Fíjense que, por ejemplo, en la zona norte está ya pronto a terminarse este gran parque de industria textil sintética, que son las hilanderías sintéticas. Estas hilanderías solo utilizan máquinas de última generación, ¿verdad?, con sistemas de energía especializados y todo eso. Y el tema es cómo conseguimos la mano de obra que va a utilizar estas máquinas, cómo las formamos. La tienen que empezar a traer del extranjero para poder empezar a formar técnicos acá. Y por eso es que es vital, y es un tema que estamos trabajando nosotros en la reforma de lo que tiene que ser todo un sistema de formación profesional o un sistema más amplio, por así decirlo, de competencias técnicas, porque si no, no vamos a estar a la altura de lo que requiere el mercado de trabajo. Igual estamos trabajando ya en la estructuración de lo que va a ser el fondo de turismo, y este fondo de turismo obviamente viene apalancado por las competencias que tengan las personas. Eso es fundamental al momento de entrar al mercado de trabajo, y es un tema que lo estamos trabajando muchísimo, ¿verdad? Y estamos, como le digo, tenemos programas rurales y programas urbanos, ¿verdad? Y transitoriamente, por ejemplo, el programa de vivienda de clase media, que está teniendo una movilidad tremenda, no se hizo al azar. Son programas que se hicieron, son programas de generación de empleo, porque efectivamente sabemos que una casa de clase media genera 7 empleos por casa. O sea, no son programas que simplemente se hicieron porque hay una necesidad de vivienda, en realidad están hechos porque hay una necesidad de empleo. Entonces yo creo que este tema que están tocando los panelistas es trascendental. Yo tengo la oportunidad de trabajar en varios programas con visión mundial. Creo yo que es uno de los temas fundamentales que se apunta al desarrollo y el trabajo que está haciendo el gobierno, sobre todo en estos temas, y uno de los puntos torales, por ejemplo, de la tasa de seguridad va a ser ahorita apuntarle el tema de educación a largo plazo, tener un sistema de educación que lo tenemos que reformar, porque no podemos seguir así, no podemos seguir dando las mismas clases y sacando a los mismos muchachos porque vamos a tener los mismos resultados. Entonces, me gustaría felicitar a los panelistas y decirles que estamos trabajando casualmente en esa línea del desarrollo de las calificaciones de los hondureños. Muchas gracias al ministro del Trabajo, don Carlos Madero. ¿Cuántos años como trabajadores del periodismo aquí, Mayra, en Honduras, tenemos de escuchar que van a reformar el Instituto de Formación Profesional Infop? Desde que lo fundaron. Desde que lo fundaron, desde que lo fundaron, desde que lo fundaron. Es necesario. Y en algún momento en el gobierno de Mel Zelaya, creo que fue, pensé yo que se iba a tomar como ejemplo Colombia, pero no, igual que sucede con otros gobiernos, así como sucedió con este, las ideas se disipan y ese Infop se necesita reestructurarlo. Fíjese que estaba leyendo aunque aquí. Ha formado mucha gente, hay que reconocerlo. Pero de repente no en función de las necesidades apremiantes de Honduras. Mire lo que dice este estudio de USAID, antes de irme a la pausa y venir para terminar. Que hemos encontrado que hay una serie de ocupaciones y empleos potenciales en Honduras para los que actualmente no existen programas de formación técnica en el ámbito universitario. Entre otros, alta cocina, necesitamos chef. Seguros, necesitamos coaseguradores de turistas y de los bienes de los turistas. La seguridad turística, necesitamos policía turística municipal, gente formada en este aspecto. El desarrollo del turismo,
Necesitamos desarrolladores de destino y asistentes de viaje. Servicios de líneas aéreas comerciales. Necesitamos asistentes de vuelo y asistentes de servicio al cliente. En el sector textil del que hablamos tanto hoy, incluye la formación y la administración de la producción, jefes de almacén, control de calidad, supervisores. Bueno, ahí es donde yo le decía, y así le puedo encontrar. Le decía que son formaciones específicas, no es un título de bachiller o de perito, sino formación específica en un área. En un área, ellos dicen, supervisores de qué dice ahí, supervisores de línea de producción. Necesita eso. ¿Sientes que dejas un grano esta mañana aquí en Honduras? ¿Cuál es el granito? No, bueno, yo no pretendería tanto, No, pero un granito, fuera de la modestia, un granito. El único granito es que diría yo que Honduras no debería de... Porque ahora que estaba oyendo que no, es que los hondureños son vistos como haraganes y etcétera, yo creo que eso es algo como que hecho en casa, porque nunca ha sido la imagen, la impresión que yo he recibido en el extranjero sobre los hondureños. Yo creo que es algo más como que interno. Definitivamente nadie habla de que los hondureños en el extranjero, nadie habla de que los hondureños tienen esa, en lo más mínimo, y ha sido mi experiencia que tampoco. Y muchos de los problemas que está teniendo Honduras son problemas de toda América Latina, de menor a mayor medida. Lo que no significa que no pudiera, así como un muchacho en una barriada elige por decisión propia separarse del grupo y unirse a una organización como World Vision, Honduras también podría tomar una decisión propia y separarse del grupo o de los vecinos y el barrio en el que está. Perfectamente podría ser. Y por último, y esto yo sé que va a provocar en usted un compromiso por tratar cada quien en su trinchera de dar lo mejor por el país. Mire lo que dice este informe de USAID y coincide el de la Unión Europea. La mayoría de los estudiantes hondureños de educación básica no alcanzan el nivel apropiado de alfabetización y alfabetización aritmética. Tenemos problemas con el español. Cada día escribimos peor. Huimos de las matemáticas y muchos eligen carreras sociales porque le temen a las matemáticas. ¿Qué país prosperó, Mayra, Alberto, Jorge, sin las matemáticas? Según lo evaluado por las pruebas nacionales e internacionales. Adicionalmente, casi una cuarta parte de los que tienen educación superior emigran. Los jóvenes de 15 a 29 años. La tasa oficial de desempleo juvenil es del 8%, casi el doble de la tasa de desempleo global. Las mujeres jóvenes tienen casi el doble de probabilidades de estar desempleadas que los hombres jóvenes. Y más de 41% de los jóvenes no trabajan ni estudian. Este dato que ha venido manejando Jorge, Galeano, Mayra Navarro. El rango de participación laboral juvenil se mantiene estable en el nivel más bajo en casi 25 años. Y aquí lo que les hemos dicho y de lo que Mayra quiere hablar un poquito más. Por último, el gobierno de Honduras, cuando dice el gobierno se está refiriendo a todos los gobiernos, ¿verdad?, es percibido como débil en su capacidad para formular e implementar políticas y regulaciones sólidas que permitan y promuevan el desarrollo del sector privado. El país ocupa el puesto 110 de 189 economías en la clasificación de las economías del Banco Mundial. Y esto se debe en parte a la presentación de informes que evidencian altos niveles de inestabilidad política y corrupción. Y Honduras ocupa el lugar 88 de 140 países en el índice de competitividad global. Yo creo que es un estudio, o sea, no lo estamos inventando. Así es un simple. estudio de Unión Europea, USAID, así que de habla. simple. Y mire, una frase que me llamó la atención dice: el gobierno es percibido como débil. Yo creo que el gobierno es percibido como débil en muchas áreas donde le está faltando. Entonces mi punto, lo que yo pienso es, si el gobierno es débil y el gobierno no puede, debemos haber otros que podamos hacer algo y rescatemos algo, y organizaciones y además, como World Vision y con otras organizaciones, otros sectores que hagan algo. Mientras hayan políticos que desde que amanece hasta que anochece solo piensen en reelección, el país está fregado.
Mientras hayan reelección y en políticos elección. en el gobierno y en la oposición que solo piensen en reelección, en elección, y que no aporten, ¿qué les digo?, con una actitud crítica, cómo solucionar los problemas, sino simplemente la descalificación, el país va a estar fregado. Yo siento que la clase política tiene un alto grado de responsabilidad en el país con economía pobre, con grandes desigualdades e inequidad social que existe. La clase política, esta que solo piensa en obtener el poder para beneficiarse, en gran parte es responsable de la situación del país. Sí, esa clase política. Usted que está viendo, siéntase por aludido. Que hay excepciones, pueden haber excepciones, pero en su gran mayoría quieren el poder solo para beneficiarse, solo para garantizar su futuro. Y esto le está haciendo un grave daño al país. Y quedamos claros que mientras no mejoremos la educación, mientras tengamos una educación sin calidad, mientras no prioricemos lo que el mercado quiere de profesionales, universitarios o técnicos, el país seguirá fregado. La pausa y nos venimos a despedir aquí de Alper.